Hola, hola. Ahí está. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, damos gracias al Señor por permitirnos una vez más estar en este lugar reunidos, cantando, alabando el nombre de Dios y agradecerle porque podemos hacerlo libremente, tener la posibilidad de reunirnos con libertad, abrir las Escrituras y aprender más de nuestro Señor, de nuestro Dios. Me ha comenzar una serie de mensajes titulada Los nombres de Dios. Los nombres de Dios. Invito allí a que busquen en sus Biblias Salmos 8.1. Salmos 8.1. Dice así el siguiente versículo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Hasta ahí nomás, simplemente la primera parte del versículo. Los nombres de Dios. Y antes de comenzar a hablar acerca de nuestro Dios, vamos a hablar un poquito acerca de los nombres en general. Cada uno tiene un nombre, cada uno puede pensar en su primer y segundo nombre. Y si tenemos que decir algo, hoy en día no le damos mucha importancia al significado del nombre de cada uno. Me puse un ratito a buscar en internet mi nombre, los nombres de algunos, a ver qué significaba. Y da un significado si uno busca el nombre de cada uno. Pero en fin, no le damos mucha importancia a qué significa mi nombre, qué significa tu nombre. El nombre de cada uno, lo único que nos sirve hoy en día, ¿para qué es? Para comunicarnos, para poder relacionarnos con las demás personas. Pero si vamos a las Escrituras, si vamos a la palabra de Dios, algo muy importante, muy interesante de la Biblia es que frecuentemente y muy seguido la Biblia sí atribuye mucha importancia a los nombres y títulos. ¿Por qué? Porque cada nombre, como dijimos, tiene un significado. Y cada nombre, ¿qué es lo que hace? Revela y muestra algo acerca de la persona que porta tal nombre. Pero si vamos a hablar acerca de Dios y de los nombres de Dios, ¿por qué son importantes? Porque podemos conocer quién es Dios y podemos saber a través de los nombres cómo es Él. Conocer los nombres de Dios, los nombres que nos muestran la palabra de Dios, nos va a llevar a conocer más de Dios y nos va a llevar, conociendo el significado, poder confiar más en Dios, pero por sobre todo saber quién es Él y poder ser fieles a nuestro Dios. ¿Con qué propósito? De que podamos glorificar su nombre. Como dijimos, todo nombre tiene un significado y por sobre todo los nombres divinos de Dios tienen un significado y tienen un sentido. Cada nombre de Dios no es un simple nombre, no es un mero título que nuestro Dios lleva. Cada nombre muestra algo acerca de su persona, nos pueden revelar aspectos de su carácter, en fin, nos muestran quién es Dios. Me ha tocado comenzar esta serie de mensajes, otro hermano tomará otro nombre, y vamos a hablar acerca del nombre de Dios, Adonai. ¿Le suena? Adonai. Uno de los nombres que aparece en la Biblia con referencia a Dios es Adonai. Ahora, la palabra Adonai, ¿qué significa? Si alguien sabe qué significa, puede decirlo. Gaby, ¿alguien? Señor. Bien, la palabra Adonai significa mi Señor, significa mi amo, pero también puede ser mi dueño. Adonai es la palabra que en la Biblia aparece como Señor. Nosotros no estamos leyendo esta traducción que cada uno tiene y no aparece la palabra Adonai, pero su traducción en el español es la palabra Señor. Nuevamente leo el Salmo 8.1, la primera parte, como podemos ver allí el ejemplo referido a Dios, nombrándolo Señor, nombrándolo Adonai. Dice Salmo 8.1, oh Jehová, Señor nuestro, nuestro Adonai,
mi Señor, mi amo, mi dueño. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Otro versículo de ejemplo en el cual se nombra a Jehová, a Dios, como Señor. Génesis 15:2, la primera partecita. Y responde a Abraham y él dice, en referencia a Dios, Señor Jehová. Y luego hace una pregunta, Señor Jehová. La palabra Adonai, con referencia a Dios, mi Señor, mi amo, mi dueño. Ahora bien, esta palabra Adonai es la palabra que traduce en el Antiguo Testamento. Pero si tenemos que ir al Nuevo Testamento, su equivalente, su parecido a Adonai, ¿cuál sería? La palabra Kyrios, que también es traducida al español como Señor. Tenemos la palabrita Señor. Ahora, más allá de lo que hemos dicho, ¿cuáles son los usos que particularmente podemos entregarle a la palabra Señor? Vamos a decir tres cosas, tres usos distintos en las que utilizamos la palabra Señor. La primera forma que podemos decir y que es hoy en día comúnmente utilizada para dirigirnos de manera sencilla en una conversación, de una manera adecuada, de una manera sencilla cuando hablamos con una persona de respeto, decirle buenos días Señor, adelante Señor, pase, Señor, ¿lo puedo ayudar en algo? La primera forma de utilizar la palabra Señor es ser amable con una persona y tratarlo con respeto. Pero si vamos a avanzar un poco más con la palabra del Señor, podemos decir lo siguiente, que es utilizada antiguamente, podemos decir, en referencia a un dueño. ¿Un dueño de qué? Un dueño de esclavos. Si miramos el pasado, una persona que tenía suficiente dinero, una persona apoderada, podía llegar a comprar personas. Y esas personas se convertían en esclavos, se convertían en siervos. Y como traduce allí en el Nuevo Testamento, la palabra siervo o esclavos es del griego doulos. Doulos. Ahora bien, estos siervos, doulos, pertenecen a un señor. Y si pensamos en los grandes siervos de Dios, grandes hombres de Dios del Nuevo Testamento, hombres salvos, los apóstoles, discípulos del Señor, ellos mismos se consideraban siervos. Ellos mismos cuando comienzan las cartas, cuando ellos escriben, cuando ellos hablan, se autodenominan voluntariamente siervos. Como por ejemplo Romanos 1:1. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Él voluntariamente está escribiendo que es un siervo. Él dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. Podemos decir siervo del Señor. Otro versículo, Santiago 1:1, dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Otro ejemplo, Judas 1:1, Judas, siervo de Jesucristo. ¿Por qué se autodenominaban siervos? Estas personas bíblicas, tenían muy en claro quiénes eran, se consideraban siervos, tenían claro quiénes eran y por qué llegan a decir que eran siervos. No se consideraban propios, podemos decir. Si decían que eran siervos, ellos mismos no se pertenecían, sino más bien si eran siervos, eran comprados por un señor, podemos decir. ¿Y por quién? Por el Señor Jesucristo. Estas personas se entregaron voluntariamente al Señor Jesucristo. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por obligación? No, ellos se denominan siervos voluntariamente y lo hacen por amor, lo hicieron por causa del Evangelio, lo hicieron por causa de lo que el Señor hizo por cada uno de ellos. Y si podemos hablar del Evangelio, fueron liberados del pecado, fueron liberados de la esclavitud del pecado y liberados de una muerte y una condenación eterna. Y ellos mismos se denominan siervos del Señor, con un propósito, volvemos a decir, para gloria de su nombre.
El texto que voy a leer ahora, 1 Corintios 6:20, nos va a aclarar el propósito de por qué se denominan siervos del Señor. Dice, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué sucede? Fueron comprados por precio, por causa del Evangelio, por causa del Señor Jesucristo. Y un propósito, siervos, servir al Señor, glorificar a Dios con su vida. Siervos que Dios compró por medio del Señor Jesucristo con la propia sangre del Señor. Es por eso que ellos se denominan voluntariamente siervos de Dios. Dos usos de la palabra Señor. Primeramente dijimos, para dirigirnos de manera sencilla ante una persona. Buen día, Señor, adelante. Pero si vamos más allá, la palabra Señor de aquel que posee siervos o esclavos. Y cada creyente, cada hijo de Dios es siervo por causa de Cristo. Cada hijo de Dios es siervo por causa de la persona del Señor Jesucristo. Y vamos a ver la tercera forma en la que podemos usar la palabra Señor. Podemos decir el uso más alto, el uso más sublime, más grandioso del término Señor. Es sobre aquella persona que tiene autoridad total en donde esté puesta, autoridad total y soberana voluntad para actuar y hacer lo que Él desea. Y si pensamos en referencia a Dios, al Creador sobre todas las cosas, llamarle Señor, llamarle Adonai, a Dios, es decir, que Él es el Señor soberano con absoluta y total autoridad. ¿Quién es Dios? Es el Creador, es el Dios de la creación. Podemos decir es el Señor, es Adonai sobre toda creación. Pero hablando en referencia al Señor y a Dios, Él escogió un pueblo. Por tanto, Él es el Señor de su pueblo. Nuestro Dios, el Señor de toda la tierra. Josué 3:11. Una referencia a Dios, Señor de toda la tierra. 2 versículos vamos a ver. Dice así, he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra. Y dice, pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Otro texto, Salmo 97, un texto que habla del reinado de Dios, del poder de Dios y de su señorío. Dice el versículo 5 del Salmo 97, ¿qué causa el Señor de toda la tierra? Dice, los montes se derritieron como cera delante de Jehová. ¿Delante de quién? Delante del Señor de toda la tierra, delante de Adonai, de mi Señor, de mi amo. Hemos traído a nuestra memoria, a nuestra mente, que Dios es el Señor. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Me lleva a pensar en nosotros, en cada uno de nosotros. Mi comportamiento ante el Señor, ante el Creador de todas las cosas. Como dijimos, los nombres de Dios nos enseñan acerca de Dios, nos revelan algo de su persona. Y el nombre en referencia a Dios, Adonai, nos lleva a mirar nuestro corazón, nos lleva a examinarnos a nosotros mismos. Él es el Señor. Por su parte, por parte del Señor, tenemos que decir, es el Creador, es aquel que nos salvó, es aquel que tuvo misericordia de su pueblo, es el que nos formó, es el que nos hizo, es el que guarda a su pueblo, es el que cuida de su pueblo. Pero ¿qué hay de mi parte al Señor? Él es fiel, pero si pensamos en nosotros como hijos, como siervos, ¿cómo está mi actitud ante el Señor? ¿Cómo está nuestro servicio ante el Señor? Nuestra obediencia al Señor. Podemos catalogarnos siervos buenos, siervos malos, siervos inútiles, siervos negligentes, o podemos decir, sí, siervos diligentes que aman
al Señor. La salvación del hombre, ¿solamente en quién? En Cristo Jesús. La salvación en Cristo, el ser salvos, podemos decir, lo que hacemos habitualmente en la semana y fines de semana, ¿qué es? Las actividades. Venimos a la iglesia, como hoy día, alabamos el nombre de Dios, escuchamos su palabra. ¿Dios quiere que lo hagamos? Sí. Hemos de reunirnos, de tener comunión los unos con los otros. Pero si pensamos en la salvación es mucho más que eso. ¿Cuál es el propósito de que somos de ser salvos? Glorificar a Dios con nuestra vida. Ser siervos, servir a Dios, nuestro Creador. Y yo pensaba, imaginemos a un señor que tiene siervos y estos siervos simplemente quieren hacer lo que su corazón desea. Siervos que quieren hacer lo que simplemente se sienten cómodos. Va a suceder que estas personas a la larga se van a sentir cómodas en lo que hacen y no hacen lo que verdaderamente el Señor le pide, hacen lo que desea su corazón. Siempre se quedan quietos en el mismo lugar, podemos decir que están desocupados. Podemos decir, no mueven muchas manos por el Señor y aún así le llaman Señor. Señor. Podemos decir que la salvación no es para acomodarnos a lo que nos conviene, sino más bien ser salvos para servir a Dios, para traer contentamiento a Dios en cuanto podamos. Siervos que temen al pecado, siervos que crecen en su conocimiento, siervos que van cultivando una mente bíblica, siervos que van renovando con el estudio de su palabra su entendimiento. Salmo 16:2. Que el Señor nos ayude, que Dios nos ayude, que su Espíritu Santo nos ayude y podamos decir como el salmista, Salmo 16:2. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. No hay para mí bien fuera de ti. ¿En qué cosas? En todo lo que Dios me pide que haga, en todo lo que Él desea que hagamos, no hay para mí fuera de lo que Dios nos está pidiendo. Que podamos cada día, día a día, decir, tú eres mi Señor. Y podamos ser siervos fieles, siervos útiles a nuestro Dios. Traer a la memoria esta mañana la persona, esta noche, la persona de nuestro Señor Jesucristo, aquel que ha sido salvo y podamos decir, Él nos ha comprado. Él nos ha comprado con su preciosa sangre y ser conscientes y nuevamente cultivar en nuestra mente, en nuestro corazón, ahora soy de Cristo. Hemos sido comprados por precio. La muerte de Cristo, el derramamiento de su sangre y podamos concluir día a día que hemos de entregarnos a la persona de nuestro Señor para poder agradarle en todo lo que hagamos. Y estaba pensando, yo creo que la mayoría de acá dimos testimonio de algo, de que un día hemos pasado por las aguas del bautismo. ¿Y qué dimos testimonio? Que hemos muerto a este mundo, que hemos resucitado en Cristo Jesús. Y un propósito principal de que nos convertimos es que somos siervos de Dios. Somos siervos de Dios para servirle, para adorarle, para glorificar su nombre. Y pensaba desde mi bautismo hasta el día de hoy, ¿qué es lo que he hecho para el Señor? ¿En qué le he servido? ¿Cuánto he honrado su nombre? Un siervo útil, un siervo diligente, un siervo que simplemente se acomoda a lo que a mí me conviene, o me pongo a pensar y poder reflexionar en nuestra vida y que podamos de verdad honrar la persona de nuestro Señor.
siervos. ¿Cuál es el oficio de un siervo? ¿Quedarse quieto? No. El siervo no está destinado a quedarse quieto, sino más bien a trabajar, sino más bien a servir y realizarlo un buen siervo de la mejor manera. Que esta noche podamos pedirle a Dios, podamos pedir su ayuda, que podamos ser hombres fieles, que podamos ser siervos fieles delante de nuestro Dios, esforzarnos en lo que hagamos y todo lo que hagamos podamos hacerlo de corazón para el Señor. El Señor Jesucristo dijo unas grandes palabras acerca del mayor de los mandamientos. ¿Cuál es? Mateo 22:37. Mateo 22:37, acerca de nuestro Señor, de nuestro Dios. Amarás al Señor, dijo Jesús. Jesús le dijo, amarás al Señor, nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Salvador, a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Que podamos presentar nuestra vida y cada día esforzarnos en cuanto podamos para poder amar a nuestro Dios, servir a nuestro Dios, ser siervos fieles. Nuestro nombre. Dije al principio que a nuestro nombre no le damos mucho significado, ¿o sí? No, nos llamamos Alejandro, Daniel, Nilda, simplemente nos estamos llamando. Pero ¿qué hay con el título que hemos heredado? Nilda, sierva de Dios. Gustavo, siervo de Dios. Ahora sí tiene sentido el título que hemos heredado todos aquellos que son salvos. Manifestamos ser siervos de Dios, que podamos recordarlo, que somos siervos del Señor, del Dios Altísimo, que podamos ser conscientes día a día para honrar la persona de nuestro Dios. En este lugar hay grandes siervos, siervos que nos enseñan, siervos que nos son de ejemplo. Debemos orar para que cada día el Señor levante siervos para su gloria. Que el Señor los bendiga grandemente.